Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta bendita tarde que el Eterno nos regala? Hoy, que es 23 de agosto del 2023, de la era común. Hoy que continuamos también en lo que es el mes de Elul, en el día número 6 del mes de Elul. Y que continuamos también con las Selihot de este mes de Elul. Que, bueno, por cierto, hoy temprano no tuvimos transmisión de las Selihot. Agradezco a quienes se tomaron el tiempo para comunicarse con su servidor para ver qué pasó, qué estaba pasando. Sí, por ahí hubo varias hermanas que se comunicaron conmigo para preguntarme por el tema de la Selijot de hoy. Y bueno, ya les comenté a estas hermanas y les comento a ustedes también, por si alguien más anduvo buscando la transmisión de hoy, que pues no hubo, ¿verdad? No hubo transmisión hoy de Selijot. Pues hubo varias situaciones que vinieron a complicar el poder transmitir el día de hoy en la mañana. Como ustedes saben, estamos haciendo estas transmisiones muy temprano, por ahí de las 5:00 de la mañana, que bueno, yo sé que para quienes están en el interior del país, pues es todavía más temprano. Estaba pensando en el caso de nuestra hermana Ketita, de la hermana Reina Luna y pues de algunos otros que se unen, que manejan otro horario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aquí son las 5 de la mañana, para ellas son las 4 de la mañana. Entonces, pues las felicito de que se levantan a esa hora y están pendientes de la Selijot, a pesar de ser tan temprano. Mi hermana Elvita, que también se une desde Arlington, no sé, en Arlington, quizás sí Arlington sea el mismo horario que nosotros, igual, entonces ahí no habría tanto problema. Pero bueno, les agradezco a quienes se comunicaron con su servidor y les comentaba pues que hubo varias situaciones, temas de salud de un servidor. He estado con algunos problemas de una infección gastrointestinal desde el domingo en la tarde, y bueno, especialmente el día de ayer fue un poquito complicado, la noche también, anoche estuvo algo difícil, y esto pues fue lo que complicó el tema de poder transmitir, además de otras cuestiones que le estaba platicando hace rato a mi hermana Leida, que estuvo por acá de visita, y le platicaba de estos temas también, de que la lucha, la opresión demoníaca que hay en el mundo entero, porque esto ya es algo que se puede ver, se puede palpar a todas luces. Hay una opresión demoníaca en todos lados. Y bueno, anoche fue algo para un servidor, algo difícil. Le decía a Leida, hace mucho que no me pasaba esto, que no tenía esta situación como me pasó anoche, pero pues entiendo que tiene que ver con el tema de la Selijot, el tiempo del arrepentimiento, con la labor que estamos haciendo, y bueno, también con el tema de lo complicado que está volviendo la situación en general en el mundo. Y entonces pues anoche tuve unas dificultades fuertes con este tema de la lucha espiritual, con la opresiones demoníacas que no me dejaban dormir,
que también tuve problemas fuertes con el equipo de transmisión. Por alguna razón ayer me puse a hacer unas pruebas en la tarde-noche y le platicaba a mi hermana cómo estuve batallando y llegué a la conclusión de que era algo espiritual todo eso, porque la verdad estuve batallando con cosas que parecieran, ¿cuál sería la palabra? Pues cosas como inocentes o incomprensibles, las fallas o los problemas que me estuvo presentando el equipo. Y bueno, después vino todo este tema de la opresión en la noche, que no podía dormir, que no me podía concentrar, que incluso tuve dificultades para elevar plegaria, cosas que me habían pasado solamente en sueños, pero nunca me habían pasado así en la realidad. Y bueno, anoche sí fue algo complicado. Entonces pues todo eso lo achaco a la situación que vivimos actualmente en el mundo entero y que cada vez se va a ir complicando más, se va a ir arreciando más el tema de la lucha espiritual, por lo cual pues debemos estar conscientes de eso, debemos estar preparados también. Pero bueno, a final de cuentas pues somos carne y siendo carne pues esto nos pega en la cuestión física, y después de una noche así de opresión y de enfermedad y toda esta situación, sí me fue complicado en la mañana el poder despertar y el poder transmitir. Entonces pues esa fue la situación en gran parte, y por eso no fue posible. Entonces pues la buena noticia es que ahorita pues aquí estamos, ¿verdad? Bendito el Eterno, después de esa noche difícil, pues ahora estamos aquí y estamos pudiendo llevar a cabo esta transmisión y estar compartiendo con ustedes también pues este testimonio. Y bueno, pues lo que nos ocupa normalmente los miércoles es el tema de la parashá desde el Nuevo Testamento. Es decir, que nos asomamos a nuestra porción semanal desde algún texto del Nuevo Testamento. Hoy no voy a escoger un texto específico del Nuevo Testamento, pero me quiero referir a algunos anuncios proféticos que se encuentran en el Nuevo Testamento y que guardan una conexión directa con esta porción semanal en el tema de lo que es el título propiamente de la parashá, Ki Tetse. Ki Tetse es traducido como cuando salgas, y concretamente se está hablando, el Eterno le habla al pueblo de Israel, le da instrucciones al pueblo de Israel sobre la guerra. O sea, cuando salgas a la guerra. Y hablábamos de esto, ya hemos platicado de esto en la semana, en las reflexiones diarias. O sea, el tema de la guerra es importante en esta parashá Ki Tetse. Se da por hecho, se da por sentado que el pueblo de Israel va a salir a la guerra. Y esto es muy interesante porque hay temas en las escrituras que se dan por sentado. O sea, no es una opción, no es un quizás pase esto, sino es un hecho, es algo que ya está establecido. Por ejemplo, cuando la escritura comienza en el capítulo 1 y verso 1 del libro de Bereshit, conocido como Génesis, las escrituras dicen: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y algo que se da por sentado desde el inicio de todas las cosas es la existencia de un creador. Esto no está a discusión. Esto no es para cuestionar. Esto no es para hacer preguntas o para decir de dónde salió Dios, quién creó a Dios, por qué existe Dios. No.
Las escrituras nunca tratan de demostrar, ni siquiera debatir sobre ese tema. Las escrituras dan por sentado la existencia del creador del universo. Y así como se da por sentado, se da por hecho la existencia de Dios, pues así también se dan por hecho muchas cosas en las Sagradas Escrituras. El tema de la guerra es una de estas cosas que se dan por sentado. Las Escrituras en el Nuevo Testamento confirman esta misma línea, confirman esta misma idea, cuando el escritor inspirado por el Eterno dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Esto es algo que se da por sentado. El escritor sagrado no dice: quizás vas a tener en algún momento que enfrentar una lucha espiritual. No, lo da por hecho. El escritor da por hecho que la batalla es real, que la batalla existe, la lucha espiritual. Entonces debemos estar listos para enfrentar esa batalla. El tema entonces que sobresale en esta parashá es salir a la guerra. Cuando sabes que es algo inevitable, cuando sabes que es algo que definitivamente va a formar parte de tu vida, entonces te preparas y llega el momento cuando debes de salir a la batalla. De eso habla la porción y presenta pues varios temas muy interesantes. Y les decía, visto desde el Nuevo Testamento, entonces el Rab Shaul nos habla de esto, de qué es con lo que nos vamos a enfrentar. Y aunque el Rab Shaul nos habla del área, diríamos la parte espiritual de la batalla, porque él habla de las potestades, él habla de los principados, de los gobernadores, de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Esto quiere decir que habitan en el mundo espiritual. Pero recordemos algo que siempre enfatizamos nosotros acá, es que el mundo espiritual está conectado con el mundo físico. O sea, sí es como que, digamos, otra dimensión. Hoy lo podemos presentar así, y hoy podemos decir es otra dimensión, pero es otra dimensión que puede estar aquí mismo. No necesariamente tiene que estar a años luz de distancia, sino aquí mismo, donde nosotros estamos, pero en otra dimensión. Entonces, la escritura habla de ese mundo espiritual que puede ejercer una presión sobre nosotros, que incluso los seres que habitan en el mundo espiritual pueden tener una injerencia sobre el mundo físico. ¿Sí? Es decir, se pueden manifestar en el mundo físico, pueden llevar a cabo muchas cosas en el mundo físico, siempre y cuando tengan la autorización por parte del Eterno. Recordemos que el Eterno es el soberano de toda la creación y que Él tiene el control de absolutamente todo. Entonces, quienes habitan en el mundo espiritual, para ejercer cualquier acción, presión o influencia sobre el mundo físico, necesitan tener la autorización de parte del Eterno. Eso es indudable. Ahora bien, esto parecería ser entonces una
una batalla en la cual nosotros estaríamos en desventaja, porque con quienes sostenemos esta batalla son seres invisibles para nosotros. Esto por un lado. Por otro lado, pareciera que ellos tienen ventaja porque ellos tienen injerencia en el mundo físico, en el plano físico. Y a simple vista, pareciera que nosotros no tenemos injerencia en el mundo espiritual. Pero la verdad es que sí tenemos injerencia en el mundo espiritual. Y nuestro Santo Maestro lo explicó cuando dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y viceversa también, lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Hemos recibido autoridad de parte de nuestro Santo Maestro, Su Majestad Yeshua, para poder tener injerencia en el mundo espiritual, para poder entrar en el mundo espiritual. Entonces, de hecho, cada vez que nosotros estamos llevando a cabo un esfuerzo para obedecer un mandamiento del Eterno, así sea uno de los mandamientos más pequeños, dijo nuestro Santo Maestro Yeshua, estamos teniendo un impacto, estamos teniendo injerencia en el mundo espiritual. Yeshua decía, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el vehículo que el Eterno nos ha provisto, nos ha dado, para que nosotros, digamos, estemos no en igualdad de circunstancias, sino nosotros tenemos una fuerza mayor. Nada más que el problema que muchos no hemos logrado descifrar cómo funciona. El problema que a muchos nos falta la fe para poder ejercerla y poder echar mano de esas herramientas que el Eterno nos ha dado, para poder utilizar ese poder del cual nos ha dotado y que nos pone a nosotros en una posición ventajosa contra el mundo espiritual de maldad que habita en las regiones celestes. Eso es un hecho. La misma Escritura lo da por sentado cuando dice y declara, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, estas declaraciones nos hacen ver que nosotros no solamente tenemos injerencia, no solamente tenemos herramientas, no solamente tenemos poder, no solamente se nos ha dado autoridad, sino que se nos ha dado un estatus mayor para poder salir vencedores en la batalla espiritual. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que las cosas van a ser fáciles, en ninguna forma. O sea, el pensar que yo tengo una ventaja tampoco me pone en una posición de, voy a vencer fácilmente. No, porque de hecho, cuando las Escrituras declaran que la batalla es contra diferentes grupos que habitan en las regiones celestes, y cuando se nos habla ahí de potestades, se nos habla de gobernadores, se nos habla de principados, lo que se nos está comunicando es que hay diferentes estatus, es decir, que hay diferentes niveles de seres espirituales, que así como también en el mundo físico hay personas con un estatus distinto, hay personas que tienen una capacidad distinta unos de otros. Así también en el mundo de los ángeles, en el mundo espiritual, hay ángeles que son más poderosos unos que otros. Y en el mundo espiritual de maldad es lo mismo también. Entonces, de pronto te puedes topar con seres espirituales que tienen un poder mucho mayor y que vas a
vaya, vas a batallar más. No te va a ser tan fácil ganar esa batalla. Las escrituras nos hablan acerca de una experiencia de los discípulos de Yeshua. Cuando Su Majestad Yeshua subió al monte de la transfiguración y llevó consigo a sus 3 más cercanos discípulos, a Pedro, Jacobo y a Juan, y los otros 9 se quedaron abajo, ellos no subieron a la montaña. Y cuando esto sucedía arriba en la montaña, acá abajo estaba teniendo lugar un evento muy interesante. Le trajeron a los discípulos a un joven que estaba poseído por un espíritu maligno. Y los discípulos no pudieron expulsar a ese demonio. Es decir, esa batalla la perdieron los discípulos. No pudieron. Definitivamente no pudieron. Entonces, eso nos muestra que hay espíritus, que hay demonios o ángeles de oscuridad con un nivel mucho mayor de poder. Cuando Yeshua descendió de la montaña y le dicen, oye, mira, tus discípulos no pudieron echar fuera a este demonio, y Yeshua lo expulsó, echó fuera el demonio, y de alguna manera, digamos, consoló a sus discípulos cuando ellos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Su Majestad Yeshua les dijo que ese género específicamente no era posible echarlo fuera, sino con los recursos, digamos, con herramientas especiales que son la oración y el ayuno. Y esto también nos habla de tiempo. Es decir, que ellos, desde su posición, desde su estatus como discípulos de Yeshua, no les iba a ser posible expulsar un demonio de ese nivel en una sola sesión, por así decirlo, en un solo enfrentamiento. Ellos perdieron esa batalla, pero Yeshua les hace ver que hubiese sido posible para ellos ganar la guerra si hubiesen echado mano de esos recursos que Él proporciona. Entonces, vemos que la batalla es real. ¿Sí? La batalla es real, es palpable, y la batalla es entre el mundo físico de los creyentes, de los temerosos del Eterno, en contra de los espíritus malvados, es decir, de los demonios, de los ángeles de oscuridad que habitan, dice la Escritura, en las regiones celestes. Dijimos en la dimensión del mundo espiritual. Entonces la batalla está ahí, está declarada, y nosotros formamos parte de esa batalla. Hermana Ketita, no estamos específicamente en Apocalipsis. Les comentaba al principio que no tenemos un texto base para hoy. Estoy haciendo algunos comentarios de diferentes textos del Nuevo Testamento que se relacionan al tema central de la Parashá Ki Tetzé, que es cuando salgas a la guerra. Entonces estamos hablando de esto, estamos hablando de la guerra espiritual en la cual estamos inmersos, sobre todo en este tiempo profético que nos está tocando vivir. Y están pasando muchas cosas, están pasando muchas situaciones de las que hemos venido hablando, de las que nos hemos venido enterando. Platicábamos también, tuvimos una charla muy interesante, mi hermana Aleida y su servidor, acerca de estos temas. Y algo que le comentaba yo era de que en las últimas semanas me desconecté un poco de información. Casi siempre procuro estar al tanto de las cosas que están sucediendo en el mundo, y que
y que se puedan relacionar con el escenario profético en el cual estamos viviendo. Pero bueno, en estos días, últimos días, que he tenido que estar aquí en casa, ¿verdad? Quietecito, debido a la cirugía, pues me ha ayudado y me ha servido para recuperar esa faceta y estar al tanto, estar recopilando información de los diferentes frentes, de lo que está pasando en el mundo. Y bueno, estoy muy impresionado realmente de tantas señales, de tantas cosas que se están dando. Y entonces todo esto es lo que el sistema de este mundo está haciendo. Todo esto es parte de la guerra. O sea, la guerra en la que ya estamos inmersos. Y de una o de otra manera, el enemigo nos va a alcanzar. O sea, el enemigo nos va a presionar. El enemigo nos va a perseguir a todos. El enemigo va a ejercer presión sobre el mundo entero. Por eso la Escritura dice que no nos sorprendamos de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. O sea, nadie se va a quedar fuera de esto. Nadie va a escapar de esto. Lo único que pasa, ¿verdad? Lo único que ocurre es que este tiempo de prueba y este tiempo de guerra, para lo único que, bueno, no para lo único, para algo muy útil que va a servir esto, es para definir quién es quién. O sea, ha llegado un momento en donde definitivamente todos tenemos que tomar una decisión y tenemos que tomar una decisión firme. Esto es algo que hablamos todo el tiempo, mis hermanos. Todo el tiempo es el mensaje que predicamos, que decimos: tienes que tomar una decisión, de qué lado quieres estar, o vas a estar del lado de Hashem o vas a estar del lado del mundo, pero tienes que tomar una decisión. La Escritura nos dice que aquel que se constituye amigo del mundo, pues se vuelve un enemigo del Eterno. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No puedes servir al Eterno y a las riquezas. Una y otra vez la Escritura nos dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nada tiene que ver el Mashiach con Belial, etc. Y es algo, son cosas que sabemos, conocemos la teoría y lo hemos escuchado muchas veces, pero quizás nunca en nuestra historia de vida nos hemos visto confrontados de una manera tan palpable como hoy, como en esta parte de la historia. Y eso nos confirma, por supuesto, que pues estamos en los días finales, lo que en hebreo se conoce como Aharit Hayamin, o los días finales, los tiempos finales. Nos confirma que el regreso del Mashiach está cada vez más cercano y que nos va a llevar a todos, o nos va a obligar a todos, a tomar una decisión, a definir de qué lado vamos a estar en esta batalla. O sea, tienes que elegir un bando. Aquí el mismo sistema de este mundo no le va a permitir a nadie permanecer neutral. Si existiera la manera, si existiera la posibilidad de mantenerse neutral, yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente en el mundo, creo que ahorita ya más de 7,000 millones de habitantes en la Tierra, yo creo que la gran mayoría escogería esa opción y dirían: yo quiero ser neutral, yo no quiero estar ni de un lado ni de otro. Pero el mismo sistema de este mundo, y esto es interesante, ¿no? Que venga de parte del sistema de la bestia la presión para que te decidas.
y para que te pongas del lado de uno de los dos bandos. Que el mismo sistema de este mundo te obligue y diga, no puedes ser neutral. O vas a estar del lado de nosotros o vas a estar contra nosotros. Fíjese, van a tomar las palabras de nuestro Santo Maestro, porque fue Yeshua HaMashiach quien dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Fue Yeshua quien lo dijo. Pero ahora el sistema de este mundo se apropia de esto y va a ejercer una presión sobre el mundo entero para que tomen una decisión de parte de quién van a estar. Y entonces, pues, todos tendrán que tomar una postura. Además, el tema de yo no quiero seguir a un bando, el tema de ser neutral, pues es lo mismo que ser tibio. Y usted sabe lo que pasa con los tibios. Dice el Eterno, los vomitaré de mi boca. Entonces es mejor ser frío o ser caliente. Y eso, en parte, insisto, habremos de agradecerle al sistema de este mundo, que déjeme le digo, apenas está apretando. Todavía esto va a ir creciendo en intensidad. Cada vez va a ser más fuerte la presión del sistema de este mundo, de diferentes maneras. Según la parte del mundo en donde estemos viviendo, esa presión se va a ir ejerciendo cada vez más y más de distintas formas. Y todos nos veremos obligados a ponernos de un lado o de otro lado. Ahora, ¿qué es lo que vemos en común que está pasando en todo el orbe, ¿verdad? En todo el planeta? Bueno, creo que todo tiene que ver con doctrina. Todo tiene que ver con doctrina y existe un adoctrinamiento a nivel mundial en donde lo que el sistema de este mundo está buscando, lo que el sistema de la bestia, lo que el dragón está buscando, el objetivo o la meta del dragón es muy obvia. La doctrina del dragón va totalmente en contra de lo establecido por Dios. Y esto es algo que está anunciado por los profetas. El profeta Daniel pues nos habla claramente de aquel cuerno pequeño que se levanta en blasfemias contra el Dios del cielo. Y que esas blasfemias pues tienen que ver con adoctrinamiento. Tienen que ver con lo que siempre ha hecho el enemigo desde el principio de los tiempos y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Recordemos cómo empezó todo. Recordemos a la serpiente en el huerto del Edén. ¿Qué hizo la serpiente? Contradecir al Eterno. O sea, la base de la doctrina de la serpiente o del dragón es ir en contra del Eterno. Ir en contra de lo que el Eterno dice. Esa es la base de toda su doctrina. Cuando la serpiente cuestionó a la mujer diciéndole con que Dios les ha ordenado que no coman del fruto de ningún árbol. Entonces vea, esa declaración de la serpiente contradice totalmente lo que Dios había establecido. La mujer respondió correctamente. Y es muy interesante ver esto porque aquí vemos un ejemplo en Eva, vemos un ejemplo muy palpable de muchos creyentes en estos tiempos finales, en estos días difíciles. Es decir, creyentes que tienen la teoría, tienen el conocimiento, conocen el mensaje, tienen el conocimiento del Eterno y lo tienen claro, pero les falta decisión, les falta convicción. Y ese fue el problema de Eva. Eva respondió y corrigió a la serpiente de una manera muy acertada. Cuando Eva dijo, no,
Eso no es lo que Dios dijo. El Creador lo que dijo es que podemos comer de todos los frutos de todos los árboles del huerto, menos del que está en medio del huerto. Eso sí es lo correcto. Entonces Eva conocía muy bien el mensaje. Tenía clara la enseñanza del Eterno. Tenía claros los fundamentos. Pero cuando la serpiente continuó con su ataque, entonces vea usted, la serpiente, primero, la base de su doctrina, la base de lo que la serpiente enseña, siempre va contra lo que Dios dice. Eso es básico, va contra lo establecido por Dios. Lo segundo que hace la serpiente es confundir. Es confundir, o sea, va a sembrar duda. Siempre va a sembrar duda. Y entonces la serpiente le dice a la mujer que lo que Dios dijo no es verdad. Porque Eva dijo, el Eterno dijo que si comemos de ese fruto vamos a morir. Y la serpiente dijo, no moriréis. No moriréis. O sea, lo que Dios dijo es mentira. Entonces, otra vez, atacando a Dios, blasfemando contra Dios, tachando al Eterno de mentiroso, de egoísta, etc. La serpiente le dice, no moriréis. Lo que va a pasar es que si comes de ese fruto vas a ser igual a Dios. Dios no quiere que haya otros como Él. Entonces, ahí tienes. Por eso es que Dios no quiere que comas. En ese momento la confusión entró en la mente de Eva. Y empieza la lucha. Ahí empieza la lucha en su mente, lucha que perdió, y desgraciadamente por eso estamos en la situación que estamos. Pero vea cómo ella, teniendo claro el mensaje, teniendo clara la enseñanza, teniendo una magnífica teoría, no supo manejarla en el campo de batalla. No supo cómo enfrentar a la serpiente, no supo cómo derrotar a la serpiente. Y más bien ella fue derrotada. Pues la serpiente continuó con su ataque y no solamente fue en contra de los estatutos y de los decretos del Eterno, sino que confundió a Eva y siguió atacando al Eterno. Y una vez que hizo esto, la Escritura declara algo que es fundamental. Y es que Eva vio el fruto como algo deseable, como algo que ella codició. Ella deseó comerlo. Entonces el objetivo de la serpiente se había logrado. Y les recuerdo eso, hermanos, porque siempre he dicho que la estrategia del dragón, la estrategia de la serpiente fue tan efectiva en contra de Eva que no la ha cambiado. La serpiente sigue utilizando exactamente la misma estrategia hoy en día. Es lo mismo. La serpiente hoy lo que hizo con Eva lo está haciendo a nivel mundial. En todas partes y de diferentes maneras, la serpiente está enviando mensajes al mundo diciéndole que lo que Dios ha dicho no sirve, que lo que Dios estableció ya no funciona, ya pasó de moda, ya no se usa. Tenemos que evolucionar, tenemos que pasar a una nueva etapa. Las cosas tienen que cambiar, el mundo está cambiando y otra serie de cosas que vienen, nuevas ideologías, nuevas doctrinas, nuevas formas de pensar con las que todo el mundo ha sido bombardeado desde hace ya tiempo atrás, pero que en estos últimos años ha cobrado una fuerza muy especial porque hay un sistema de este mundo, es decir, ahí es donde brincamos
del mundo espiritual al mundo físico. Es decir, así como nosotros, los creyentes, somos representantes del mundo espiritual de luz, porque el Eterno es luz. Nuestro bendito Redentor Yeshua es luz. Y Yeshua dijo que nosotros somos luz, porque somos sus embajadores. La Escritura dice, somos embajadores en el nombre del Mashiach Yeshua. So, nosotros estamos representando al reino de la luz, al reino del Eterno, en este mundo físico. Y tenemos una lucha contra los principados, las potestades del mundo espiritual de maldad, de oscuridad. Pero ese mundo espiritual de maldad también tiene sus representantes en el mundo físico. Y los representantes del mundo espiritual de oscuridad y de maldad en este mundo, muchos de ellos han logrado escalar a través de los siglos, han logrado escalar y estar en la cúpula de los gobiernos, en lugares de autoridad en este mundo físico. Es decir, que el sistema de la bestia en la actualidad se compone en el mundo físico de muchísima gente que tiene mucho poder. Poder en el mundo físico. Ya dijimos que el mayor poder y la mayor autoridad la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero digamos y reconocemos que ellos han recibido poder en el mundo físico, es decir, lugares de autoridad, presidentes, políticos, gente millonaria, etcétera, gente popular, artistas, deportistas, etcétera, que sirven al mundo espiritual de maldad. Y que el sistema de este mundo, a través de ellos, se encarga de ejercer presión, influencia, ¿sí? Batalla en contra de todos aquellos que mostramos tener temor del Eterno. Y esta batalla está declarada y esta batalla se está volviendo cada vez más palpable para nosotros en nuestros días. Y lo vemos de muchas maneras, ¿verdad? Les decía que viendo información de lo que está pasando en el mundo, algunas de las últimas cosas que me tocó ver en estos días recientes, pues tiene que ver con situaciones de guerras, que usted sabe, la guerra que sigue allá en la región de Rusia, que Rusia es un gobierno, un país que es protagonista desde los últimos tiempos y que está en guerra. Hay, por supuesto, noticias importantes que tienen que ver con la economía, con países como Estados Unidos, que sabemos pues ya no es la primera potencia mundial económicamente y que está teniendo algunas situaciones complicadas en lo que tiene que ver con la economía y en otros rubros también. Hay situaciones como lo que está pasando en Argentina, y oremos por Argentina. En Argentina hay muchísimos hermanos judíos, hay una fuerza del judaísmo bastante palpable en Argentina, y ahora mismo hay una situación muy fuerte en Argentina que tiene que ver con pues, luchas internas en el país, con inconformidades con el gobierno, etc. Y hay una situación muy fuerte que se está dando. En algún grupo que estoy en WhatsApp, que hay varios hermanos de Argentina, estaban ellos pidiendo tefilá por Argentina porque la situación está muy complicada.
veíamos la otra situación acá en Estados Unidos, en donde el cambio que se hizo, la reforma que se hizo a la ley en el estado de California y que permite a la gente el no ser juzgada si toman mercancía o llevan a cabo un robo por cierta cantidad. No tengo ahorita el dato de cuánto se pueden robar y que no pueden ser juzgados por eso ni metidos a la cárcel. Y hablábamos de eso y decíamos, bueno, pero ¿cómo es posible que un gobierno haga eso? ¿Cómo por qué? ¿Para qué harían eso? Y le decía yo a mi hermana que yo lo veo como una prueba, o más bien, lo veo como una manera en que el sistema de este mundo demuestra lo que hay en el corazón del hombre. En el libro de Job nos relata que el Satán le dijo al Eterno, ¿acaso teme Job al Eterno en balde? Ponlo a prueba. El Satán dijo, ponlo a prueba y verás cómo Job termina maldiciéndote y termina poniéndose en contra de ti. Es necesario que nuestra fe sea probada. Es necesario que todos pasemos por la prueba. Y lo que está pasando en California, gracias Iván por el dato, ahí está, $950 para abajo. Entonces, puedes meterte a una tienda y agarrar cosas por un valor menor a 950 y te puedes ir como si nada, sin pagar, y nadie te va a decir nada. Ok, entonces, esto está desatando un fenómeno terrible. Usted puede entrar ahí en el Google o en YouTube, donde quiera, y ver lo que está pasando en California y cómo grandes cantidades de personas están entrando a las tiendas y se están robando las cosas, pues tratando de no pasar esta cantidad y al cabo que no los pueden acusar. ¿Qué está haciendo entonces esa ley? Está sacando el lado malo, el lado malo de la gente. Entonces, gente que tú no te hubieras imaginado, nunca hubieras pensado que esas personas podían ser capaces de robar, pues están robando. ¿Por qué? Pues porque la ley me lo permite. Entonces la ley me dice que puedo tomar, yo aquí en 950 a $1,000 puedo tomar y no hay castigo de parte de la ley. Pero ¿qué dice la ley de Hashem? ¿Qué dice la ley del Eterno? No robarás. No robarás. Nada. Nada, no debes de robar. Entonces, este tipo de situaciones son un ardid, son una trampa de parte del sistema de este mundo para que el dragón pueda demostrar su punto ante el Eterno. El dragón pueda demostrar que la gente en general siempre va a preferir lo malo. Siempre va a preferir ir en contra de los estatutos del Eterno. El dragón está demostrando un punto, que es que el hombre sirve al Eterno por conveniencia, pero que si él, la serpiente, le ofrece al hombre una alternativa mejor o más cómoda de lo que el Eterno le ofrece, entonces el hombre va a seguir al dragón. Y ese es el punto que el dragón quiere demostrar, y esa es la batalla en la que estamos inmersos. Entonces hay mucho adoctrinamiento a manera de leyes, a manera de reformas, a manera de imposiciones también, a manera de filosofías, etc.
hay muchas cosas que están pasando. Nosotros desde nuestra trinchera, aquí en Reynosa, Tamaulipas, en la frontera de México con los Estados Unidos, desde nuestra trinchera nosotros enfrentamos diversos escenarios, pero uno en particular del cual padecemos desde hace pues ya algunos años, es el tema de la violencia impuesta por los carteles de la droga. Esos carteles que pues tienen el control de las ciudades, que tienen el control de las carreteras, que no te permiten viajar seguro, que muchas de las veces ya ni siquiera te permiten trabajar libremente, que ahora pues cada día que vas a salir al trabajo necesitas como que revisar primero cómo están las carreteras, cómo están los caminos, a ver si no hay bloqueos, a ver si no hay enfrentamientos, balaceras, todo este tipo de cosas. Situaciones que pues hace 20 años no pasábamos por eso y que en los últimos años se ha recrudecido y que ahora pues es el pan de cada día. Ahora se vuelve una necesidad estar informado de cuál es la situación. Y hay canales y hay páginas donde puedes checar, donde la misma gente, los mismos ciudadanos nos cuidamos unos a otros y tratamos de estar informados de cómo está la situación. Entonces, esto es algo que vivimos aquí, nosotros, desde nuestra trinchera. Una de las cosas que más nos afectan a nivel local, la violencia, el secuestro, la extorsión, y no tomas conciencia plena de esto hasta que este monstruo te alcanza o hasta que este monstruo te toca directamente. Porque una cosa es que tú escuches que secuestraron a un familiar, a algún amigo, o que alguien que conoces murió en medio de una balacera, que están extorsionando a tal o cual persona. Una cosa es cuando tú escuchas eso y otra cuando tú lo vives, cuando tú lo experimentas, cuando eres tú al que están extorsionando, al que están amenazando. Eso ya es bien distinto, cuando ya este monstruo te pone a ti la mano encima. Y bueno, por eso les decía, la bestia de la que habla el Apocalipsis es un sistema, es un monstruo que tiene muchas cabezas en todo el mundo y que tarde o temprano nos alcanza a todos, nos afecta a todos. Entonces nosotros tenemos esa lucha muy particular aquí en nuestra ciudad, en nuestra región, en donde nos está tocando vivir. Pero también nos alcanzan los otros tentáculos que son a nivel mundial o que son a nivel nacional, ¿verdad?, de nuestro país. Estamos enfrentando actualmente la lucha que tiene que ver directamente con la educación de los niños y que lo estábamos comentando en nuestro grupo de WhatsApp hace rato también. Una lucha muy particular que se está llevando a cabo en distintos frentes en todo nuestro país por la inclusión de ciertos libros de texto para este nuevo año escolar que ya está a punto de empezar. Y entonces ahí tenemos una situación, un conflicto muy fuerte. Y se está hablando de situaciones que se vienen o escenarios muy complicados. En donde todos los escenarios, mis hermanos, todos los escenarios nos van a llevar a un mismo punto, que es tomar decisiones. Lo que necesitamos hacer es tomar decisiones y tomar decisiones firmes. Nosotros como creyentes tenemos que tener claro en dónde estamos parados. Nosotros como creyentes tenemos que ser los primeros en defender el honor del cielo, en defender el honor del Eterno.
nosotros como creyentes ni siquiera debemos de considerar la doctrina de la bestia. Ni siquiera debemos de tomar en cuenta las filosofías, las ideologías, ni las amenazas de la bestia. Nosotros tenemos que ser los primeros en responder de una manera efectiva de parte del Eterno hacia el sistema de maldad. Pero también tenemos que tener claro que no somos solamente los creyentes. Saben que el Eterno tiene un as bajo la manga, si me permiten esa expresión. Y el as bajo la manga que el Eterno tiene, lo vemos nosotros en Mateo capítulo 25, en un texto que se le titula El juicio de las naciones, en donde dice la Escritura que cuando Yeshua regrese y juzgue a este mundo, pondrá a los cabritos de un lado y las ovejas del otro. Es interesante hacer notar que en ese juicio de las naciones, aquellos que son llamados ovejas, aquellos que son invitados a formar parte del reino, aquellos a quienes se les dice, venid benditos de mi Padre, hay que ver con claridad que ese grupo de personas no conocían al Señor. No lo conocían. Porque ellos dicen, Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo te vimos preso y te visitamos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo hicimos esas cosas? Ellos no conocían al Señor. Pero ellos se hacen acreedores a entrar en el reino de Dios, a ser bienvenidos en el reino de Dios, porque ellos tomaron una postura firme en los últimos tiempos. Porque ellos decidieron de qué lado debían de estar. Y muchos de ellos, sin conocer a Dios, y sin conocer quizás el mensaje de las Escrituras, ellos decidieron ponerse en contra de la bestia, en contra del sistema de maldad. Y saben, mis hermanos, que hay mucha gente hoy día, mucha gente que tú puedes pensar que ellos no son creyentes, y no lo son. Y que puedes pensar que ellos nunca han leído la Biblia, y efectivamente quizás nunca han leído la Biblia. Pero hoy en día hay mucha gente que se está levantando en contra de la bestia. Hay mucha gente que está manifestando su desacuerdo contra este adoctrinamiento que va en contra de todo lo establecido por Dios. Y que ellos con una firmeza tremenda se están plantando en contra del dragón y están diciendo, pues yo le voy a dar hasta donde tope, ¿verdad? Y muchos de ellos van a entregar sus vidas y van a morir por la causa del Eterno sin saber siquiera lo que están haciendo. Pero el Eterno los va a premiar dejándolos entrar en el reino. Si leemos con atención, de eso habla Mateo 25, de eso habla el juicio a las naciones. Porque esas personas estarán defendiendo el honor del cielo. Lo están defendiendo ya. Y si personas que no conocen a Dios están haciendo eso, ¿qué crees que Dios espera de ti y de mí? Que decimos que sí lo conocemos, que tenemos el conocimiento de su palabra, que somos poseedores de sus promesas, que hemos recibido el poder de parte del Mashiach. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué debemos hacer? Por lo menos tomar decisiones, y tomar decisiones firmes, levantar la voz, hacer oír nuestra voz.
ponernos o adoptar una postura firme frente al mundo. El mundo debe saber que hay una alternativa mucho mejor que lo que la bestia ofrece. El mundo debe saber que está equivocado. El mundo debe saber que se dirige hacia un desastre terrible. El mundo debe saber que van hacia la perdición. Pero el mundo no lo va a saber si nosotros no levantamos la voz. A nosotros nos toca esa parte en medio de esta batalla, en medio de esta guerra. Tenemos que enfrentarnos. Tenemos los recursos, tenemos las herramientas, tenemos el poder. Lo único que nos falta es la decisión. Recuerda, Eva tenía lo mismo que nosotros. Le faltó decisión. Por eso insisto que lo que tú y yo necesitamos urgentemente es eso. Una decisión firme para estar del lado del Eterno, para estar del lado de la justicia. Una decisión firme para enfrentar lo que haya que enfrentar, sabiendo que de antemano nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. Así que estemos preparados para hacer frente a esto, para que cuando llegue el momento de salir a la batalla, que puedes estar seguro, hermano, hermana, el momento llegará. Si es que no ha llegado ya para ti, llegará. A todos nos va a alcanzar. Todos tendremos la oportunidad de que nuestra fe sea probada y demostrar realmente quiénes somos. Si somos quien decimos ser, es decir, seguidores del Mashiach Yeshua, tomaremos la decisión correcta. Y si hemos sido usurpadores, y si hemos estado solamente engañándonos a nosotros mismos y engañando a otros, pues estos días de tribulación venideros, estos tiempos de prueba, nos servirán para darnos cuenta que realmente nunca fuimos parte del pueblo elegido. ¿De qué lado vas a estar tú? Hoy puedes responder a esa pregunta tomando una decisión firme, tomando una decisión en donde empieces a aterrizar por medio de acciones el conocimiento que tienes de la palabra del Eterno. Hay mucho que hacer. Hay muchas cosas, desde pequeñitas hasta cosas grandes e importantes. Solamente recuerda que el Mashiach dijo que sin importar si lo que haces es pequeño o grande, lo que importa, hermano, es hacerlo. Empezar a hacer cosas por la causa del reino de los cielos. Recuerda, estamos en la batalla. No es si quieres o si no quieres, ya estamos acá. Solamente ocupemos cada uno el puesto que nos corresponde. Shalom, shalom. Hasta aquí nuestro comentario, nuestro tema de este día. Les agradezco a cada uno por sus comentarios, los que estuvieron haciendo comentarios. Bendiciones, mis hermanos. Y bueno, ya para terminar, dentro de las muchas cosas que estuve observando en estos días, que bueno, no les compartí todo, pues ustedes pueden checar todo lo que está pasando en diferentes escenarios, economía, enfermedades, guerras, desastres naturales, ideologías, etcétera. Y dentro de toda esta vorágine de cosas que están pasando en el mundo, algo que comentábamos también hace ratito y que tuve esta información de parte de nuestra hermana Patricia Sarmiento de New Jersey. Ella me mandó por ahí un video
de un grupo, de una corporación, algo así en Alemania, en donde tienen el plan de, pues básicamente crear bebés. ¿Sí? Escucho bien, crear bebés. Y hablan de hacer bebés así en masa, ¿verdad? En úteros, ¿cuál era la palabra? Sintéticos, en úteros sintéticos. Eso es una tremenda aberración, una tremenda blasfemia contra el Dios del cielo que se está fraguando y que yo decía, ya lo tienen, porque eso que dicen que de aquí a tantos años va a ser una realidad, no, cuando ellos hablan de eso es porque ya lo tienen y lo están promocionando. Entonces imagínense, ¿no? Es un mensaje que el sistema de este mundo está enviando a todos para decir, pues ya tenemos el poder para crear vida y ya no tienen de qué preocuparse todos aquellos que siguen el adoctrinamiento de la ideología de género, no tienen que preocuparse por el tema de procrear, porque nosotros vamos a crear bebés. Entonces vea, qué tremendo, qué mensaje tan terrible, tan blasfemo. Pero nos llamó mucho, bueno, sí, nos llamó mucho la atención el nombre de la persona que encabeza este proyecto, el director de toda esa, no sé si es corporación o algo, pero usted puede investigarlo, se llama Hashem Galil. Sí escuchó usted bien, Hashem se hace llamar este hombre, Hashem Galil. Él es de Yemen y pues lo reconocen como influencer científico y no sé qué tantas credenciales más le cuelgan a este hombre. Es un hombre joven, 33 años, y que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta ese nombre, no hay que perderlo de vista. Hashem Galil, yo creo que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días y en los próximos tiempos. Así que hay que tenerlo por ahí en la lupa a ese hombre. Bueno, pues estamos concluyendo. Elizabeth Cruz de España. Ok, creo que entró por ahí un mensaje de esos engañosos. Bueno, pensé que iba a pedir oración, pero no. Muy bien. Bueno, no sé si será el antimashiach, no sé. Yo le decía también a Leida, a estas alturas creo que ya no importa el tema de quién es el antimashiach. Debemos de tratar de entender las profecías de una manera más práctica, según lo que estamos viendo. Y bueno, pues ya no es tan relevante, la verdad. Pero sí me llamó la atención por el tema de lo que está haciendo este hombre, lo que me llamó la atención, ese proyecto que trae. Entonces no hay que perderlo de vista, Hashem Galil, porque yo creo que sí puede tener algo interesante. Bueno, mis hermanos, así concluimos nuestro tema de hoy. Que el Padre Eterno les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos ustedes, para sus familias, para sus hogares, para sus trabajos, en su salud, y que el Padre les guarde en su entrada y en su salida. Esperemos primeramente en el Eterno mañana muy temprano retomar el tema de las Selijot. Bendiciones para todos, para los de cerca y para los de lejos. Nos vamos.